Te damos la bienvenida a nuestro espacio virtual de Casa de Dios. Y ahora te invitamos a escuchar un mensaje de fe y esperanza para tu corazón. No creo que sea correcta, es que la gente que no tiene noción, o que no puede pensar, o que no tiene la capacidad de poder hacer una entrega o una aceptación de Cristo como Salvador, o que ya pierde todo directamente, entra en un coma o lo que fuere, y nunca conoció a Jesús, yo creo en la misericordia de Dios y que entra en un estado como el de los niños, ¿no? Sí. Que cuando fallece un niño, va directo al cielo. Entonces, yo quiero creer que va por ahí, pero no estoy seguro y por eso no contesté. No creo que vayas al cielo, sino... No. A ver los que saben. El que dice saber algo, dice la Biblia, que no sabe como debiera. No escuché nada. No, digo que en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más o... Mira, yo quiero decir que esa persona, ¿no es cierto? Alguien le tuvo que haber predicado antes a Dios. Él dice, he aquí el tiempo aceptable. No creo que nadie en toda su vida no le hayan predicado el Evangelio, porque entonces Dios sería injusto. ¿Te das cuenta? Yo creo que ella tuvo su oportunidad. También coincido con lo que dice Silvia. En el último momento, de los últimos momentos, si alguien le predicó, como es que yo pienso, tiene el último tiempo de arrepentirse, hasta el último segundo. A veces cuando las papas queman, ahí uno se abraza del Señor. Porque si no, sería una injusticia que alguien parta sin haber tenido la oportunidad de haber conocido a Cristo. Leo, a mí me quedó la duda, vos hablabas de la persona que está en estado de inconsciencia, si todavía tiene una oportunidad o no. Yo, el texto bíblico ahora, con respaldo bíblico directo de eso, con ese ejemplo no tengo, no me acuerdo ahora, por lo menos, que haya. Capaz que hay, pero yo ahora no me acuerdo. Pero sí te puedo hablar de experiencias, ¿sí? Experiencias de ese tipo que realmente afirman de que quizás Dios está haciendo algo en esos momentos. Una experiencia fue justamente con el hijo de Estela. El hijo de Estela estaba en coma cuando fuimos a verlo. ¿Te acordás, Estelita? El médico ya le había dicho a Estela que se despidiera de él. Y el hijo nunca había aceptado a Cristo como Salvador. Quizás había pasado, como dice Rosa, habrá tenido un montón de oportunidades y habrá pasado, viste que como dice la Biblia, a veces Jesús pasa por una ciudad y una vez que pasó, capaz que vuelve a pasar o capaz que no vuelve a pasar más. Entonces, fuimos a orar con mamá y de ese estado que estaba de total inconsciencia, Dios nos reveló que había que orar y oramos por él. Directamente oramos para que él tuviera una segunda oportunidad, ¿sí? Por lo tanto, oré para que tuviera la suficiente fuerza para poder responder y aceptar a Cristo como Salvador, lo cual en ese momento era una cosa realmente imposible, ¿no? Que pudiera hablar y empezar a hablar y encima con conciencia aceptar a Cristo como Salvador. De hecho, empezamos a orar y él empezó a hablar, habló, aceptó a Jesús como Salvador y volvió a dormirse. Cuando se durmió, dije, ya está. Oré sobre Dios tenía un plan con él. Oré sobre la enfermedad que tenía, lo que lo estaba matando, ¿sí? Literalmente porque los médicos no le encontraban cuál era la causa de la cual se estaba muriendo. Entonces me di cuenta que era algo del tipo espiritual que le habían hecho. Cuando él aceptó a Cristo, en el nombre de Jesús tomé autoridad y rompí toda esa maldición que estaba sobre su vida, ¿sí? Todo esto arrancó de estado de inconsciencia, ¿sí? Así que vamos desde ese punto. Rompí toda maldición que había sobre su vida y lo declaré libre y sano. Y claro, Estelita recién le habían predicado por pedir la palabra, ¿no? Lo hacía muy poquito, y yo me di vuelta, ya no me conocía a mí. Y le digo, su hijo está sano, vuelvo en 3 días, le dije. Y realmente... Mañana vamos a tener novedades.
Claro, yo decía, mañana te voy a dar, pero yo vuelvo en 3 días. No sé por qué el Señor me hizo que volver en 3 días, la verdad no me acuerdo por qué le dije 3 días, pero volvimos al tercer día con mamá. Y cuando llegamos, estaba en la misma habitación, la doctora, había una enfermera hablando de costado así, ¿no? Como hablándole al enfermo. Y la enfermera decía, siéntese, no se levante, no, coma todo lo que le pusieron ahí, por favor. Y nos miramos con Victoria, porque dijimos, nos equivocamos ¿cómo se llama?, de habitación, porque no puede ser tan rápido. Es decir, yo había orado, pero después nos mirábamos con ella. Resulta que cuando entro encontré, bueno, cuando oramos por primera vez, que estaba en ese estado vegetativo, hasta estaba cadavérico, ¿te acordás? Estaba flaquito, una cosita así, estaba todo chupado, realmente una situación muy, muy fuerte, la imagen era muy fuerte. Y al tercer día ya cuando llego tenía así, estaba gordito como soy yo, así, hasta tenía color. Y estaba comiendo un especial de pebete con un café con leche, y se quería levantar. Todo el querer comer y todo eso son todos síntomas que la persona había sido sana por completo. De hecho, se sanó y se fue del lugar, ¿no es cierto? Finalmente, no me acuerdo cuántos días más estuvo ahí, en la clínica Basterrica, creo que era, ¿no? No me acuerdo. Basterrica. Claro. Entonces, ahí, la conclusión, ¿cuál es? Te lo conté súper resumido el testimonio, es un testimoniazo que tiene el hijo de Estela con respecto a lo que hizo Dios, ese milagro. Pero es una parte que es un misterio, ¿sí? ¿Por qué pasó eso? Otro ejemplo que te puedo dar es que ya lo vivió mi mamá. Mi prima entró en terapia intensiva, yo se los cuento muy resumido para no ser larga la respuesta, pero entró en terapia intensiva, estaba muriendo ya estaba totalmente en estado vegetativo, por decirlo de una manera. No respondía, no pasaba nada, es decir, era esperar nada más. Y ella quería acercarse para orar, no la dejaban, y en un momento logró filtrarse, no me acuerdo bien cómo fue exactamente, creo que le dieron permiso o qué, llega hasta lo de mi prima, y ella le empieza a predicar el Evangelio. Y mi prima estaba en total estado vegetativo, era así, ¿no, mamá? Si querés contarlo vos, pero estaba en estado vegetativo ya, ¿no? Bueno, ella ora, ¿sí? Le hace aceptar a Jesús, en este caso no habló, ¿sí? No habló, le hace aceptar a Jesús, y mientras ella estaba orando y le hizo aceptar a Jesús, empezó a llorar. Y se le empezó a caer lágrimas así, lloraba. La hizo aceptar a Jesús y ella dio gracias a Dios porque había aceptado a Jesús y se fue. Al otro día falleció. Son dos casos diferentes. Uno salió sanado y el otro partió con el Señor. Pero los dos se tienen un común, los dos salieron salvos de ahí. ¿Sí? Ahora, estaban partiendo del mismo lugar, en estado de inconsciencia o estado vegetativo. Entonces, Hernán, sí. yo te conté que cuando mi esposo estaba para morir, Sí. La doctora dijo, está en estado de coma profundo. Y como yo no me había despedido por él, le dije, Señor, ¿me lo prestás un minuto? Y él salió del estado de coma, yo me despedí y de ahí ya volvió a entrar en estado de coma y no se despertó más. Solamente le dije, Señor, préstamelo un minuto, por favor. Excelente, sí. No era para hacer una oración de fe, porque él ya era creyente, pero a lo mejor si no hubiera sido creyente, me lo podía haber prestado para esa oración. Claro. Por eso, realmente yo lo digo como dice Rodolfo, es un misterio, estamos entrando en un área de mucho... Nadie puede afirmar con certeza cómo uno tiene que hacer. Yo les digo mi experiencia, la experiencia de Estela, la experiencia de mamá, la experiencia de Silvia, y vimos el resultado que fue positivo, entendemos eso, y hay parte que es por fe la entendemos. Texto bíblico, si uno busca, capaz que puede llegar a ver. Ahora, lamentablemente la respuesta te la tengo que dar en función de experiencia, ¿sí? Y aprovecho para decir que Silvia, firmamos el testimonio de Silvia, que tiene un testimonio muy parecido a todo esto, un testimonio tremendo, y en cualquier momento lo subimos a las redes cuando termine de editarlo, que también es precioso, pero afirma todo esto que estamos diciendo. La misericordia de Dios se extiende hasta el último segundo, ¿no? de vida, el último hálito de vida
ahí está el Señor. Si hay alguien que se pone en la brecha para interceder por esa persona. Entonces, espero haberte respondido de alguna manera, o por lo menos un cachitito. Sí, Cacho. Sí, no, que la Escritura dice que todos van a tener la oportunidad de oír del Señor, ¿no es cierto? Y creo que cuando, de cualquier religión que sea, cuando pasa algo grave, claman a Dios. Todos claman a Dios, de cualquier religión. Pero como dice también la Escritura de que muchos son llamados y pocos los escogidos, y esos que son llamados y no son escogidos, han recibido al Señor. También hay otros que han ministrado y han echado fuera demonios en el nombre de Jesús, y el Señor le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Es cierto que no os conozco. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a ser hacedores de maldad si en realidad sanaron enfermos, echaron fuera demonios en el nombre del Señor? Hay gente que el ejemplo que dio Jorge, creo que es el más cercano a eso que hay en la Biblia. No sé, como dijiste vos, Hernán, no me puse a escudriñar en esa área. Pero lo que pregunta Leo es que esa persona está en un estado de inconsciencia, nadie le habló, nunca le agarró de repente, fue un rebelde, nunca conoció del Señor. Pero yo creo que todos han recibido, antes de morir, han escuchado, o sea, la palabra o alguien les habrá predicado, porque la Biblia dice eso, que nadie va a partir sin haber escuchado. Lo que recordó ese hombre en la cruz, lo primero que dijo, nosotros estamos acá porque lo merecemos, pero este no hizo nada. ¿Cómo sabía que no había hecho nada? Había oído de Jesús. ¿Viste? El otro texto dice, de oídas te oída, pero ahora en verdad te conozco. ¿Entendés? Lo oía, pero no lo conocía, no tenía esa intimidad. Pero dice, él no hizo nada, y habrá dado vuelta la cara, lo habrá mirado y le habrá dicho, ten misericordia de mí. Y él dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces tampoco es un misterio, estarás conmigo en el paraíso, pero cuando resucitó Jesús, después que Jesús resucitó, caminó en la tierra, no estuvo hoy. También son misterios, son cosas que te quiero decir que son tan ocultas, pero yo creo que todas las personas tienen esa oportunidad. Y antes de morir, yo creo que tienen esos segundos, o milésima de segundo, para reconciliarse o para conocer. Y con solo mirar a la cruz, ya yo creo que tienen una oportunidad. Quizás unos tendrán más galardones que otros, quizás no sé. Sí. Y el texto ese que dice que el Evangelio va a ser predicado a toda criatura. Entonces, y después vendrá el fin. Entonces, ahora, si esa persona no le hubiera sido predicado, entonces para mí sería como una injusticia, no hubiera tenido oportunidad. Mas, sin embargo, Dios es el Dios de la oportunidad, hasta último momento, como recién decía. Dios es amor. yo te pregunto, Rosa, a ver si me podés contestar. Sí. En estado inconsciente, ¿el Espíritu Santo no puede trabajar en la mente de la persona que alguna vez escuchó el Evangelio? Sí, yo creo que sí, justamente lo que yo dije, porque eso en realidad hasta último momento la persona escuchó, y cuando las papas queman, como yo te dije antes, clama a Jesús, y ahí está Dios para ayudarlo. Yo también creo. Pero el que sí, tiene el así. Espíritu Santo, porque aceptó al Espíritu Santo, aceptó al Señor ahí, porque Él no mora en templo de mano hecho por el hombre, sino adentro de la persona, ¿no es cierto? Entonces, si la persona recibió al Señor, lo tiene el Espíritu Santo. No, pero no dice. Si la persona si no recibió al Señor, no tiene el Espíritu Santo. ¿No lo tiene? Y claro, ¿No lo tiene? No, el Espíritu Santo no anda metiéndose en cualquier cuerpo. Se mete cuando aceptaste al Señor. Vos aceptaste al Señor o pensás que la Escritura dice en vano que el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros anhela celosamente. Él mora en nosotros. Y te dice que cuides el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. El templo somos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ahí la persona tiene el Espíritu Santo. Pero está también lo que puede hacer otra persona que lo rodea. ¿Viste? Rompieron el techo y al ver la fe de ellos que rompieron el techo, Jesús sanó al paralítico. Al ver la fe de ellos, ¿entendés? Sanó al paralítico. Entonces, ahí está la intercesión de cada uno de nosotros. Pero yo creo que el Espíritu Santo
sí le puede, aunque no habita en la persona, sí puede darle un mensaje a la persona. Yo creo eso también. ¿Le puedo No contestar? estando en la persona. Ya. No sé, porque es un tema difícil, porque todos queremos que vayan al cielo, todos queremos, pero no todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Entonces, cuida tu salvación con temor y temblor, y todo eso lo dice la Escritura, no lo inventé yo. Entonces, pero lo que sucede es que yo confío en el amor y en la misericordia de Dios, que Dios es amor, todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre, no busca lo suyo, busca lo nuestro, y así. Yo creo en eso, y yo creo que tiene misericordia. Por eso va a haber sorpresa en el cielo. Quizás los que creemos nosotros que van a estar, quizás no estén en el lugar que nosotros pensemos. Y los otros que pensamos que son menos van a estar en el lugar más alto. ¿No es cierto? Ayer yo le comentaba a una hermana que en Argentina yo escuché un testimonio de Billy Graham, que una hermana le mandó una carta diciéndole que ya partía con el Señor y que se busque alguien que ocupe el lugar de ella, porque desde que él empezó el ministerio, ella estaba orando por él. ¿Entendés? Hay mucha gente que está intercediendo por otros y está ministrando también. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, Yo, Cacho, ¿puedo contar algo que ustedes no lo deben conocer, pero sí conocieron a la persona? Y que le contestaría un poquito a lo que decía, lo que preguntaba Silvia. No sé si se puede, si no, claro, otro día. No. ¿Se puede? Claro. Bueno, vos, Hernán y Cacho, Rosita, ¿se acuerdan de mi viejo? Claro, cómo no. Bueno, ¿ustedes saben cómo murió mi viejo? Yo no. Bueno, mi viejo tenía cáncer terminal, era muy joven, más joven que yo cuando murió, y yo era chico. Y él estaba internado en una clínica de acá de Capital. Y tenía teléfono, me llama, un día me dice lo que vos contabas, Cacho, recién del testimonio. Él venía mejorando, parecía que se iba a curar. Y sin embargo me llama una noche y me dice, mirá que hablé con Jesús así. Y me dijo que vengas, que te prepare, porque en 3 días me voy. Yo tenía 15 años. Yo pensé que era efecto de los remedios, qué sé yo. Bueno, me tomé el colectivo y me fui a dormir con él al hospital, ¿viste? Cuando llegué, me dice lo mismo. Me despierta como a las 3 de la mañana, me dice lo mismo. Me dice, mira, Jesús estuvo hablando conmigo, estuvo acá conmigo y me dijo que me voy. Que hablara con vos y que me voy. Bueno. Murió un 3 de enero del 95, a los 3 días, va. El día que se está muriendo, van una pastora y una hermana de una iglesia, una judía mesiánica. Y le estaban orando, y mi viejo estaba, por eso le quería contestar a Silvia, porque me vino eso a la cabeza, mira, no me acordaba. Y yo me acuerdo que estaba inconsciente, estaba como en coma, y tiraba, pero lo único que hacía era tirar manotazos al aire. Y cuando entra la pastora, entro yo y entra la señora esta, y agarra, se pone al lado y le dice, Martín, quédese tranquilo, descanse. Descanse, Jesús lo está esperando. Cuando le dijo así, apoyó las 2 manos a los costados de la cama, no tiró más manotazos. Le oró y se fueron. Yo bajé, los acompañé, cuando subí había fallecido. Qué bárbaro. ¿Qué te quiero decir? Habían pasado muchos meses, después me vuelvo a encontrar con esta gente que estuvo en ese momento, y la señora me dice, mira, yo no te lo quise contar porque era un momento difícil para ustedes, qué sé yo, pero yo lo vi partir a tu papá. Y yo me quedé mirándolo a la señora. Me dice, mira, yo lo vi levantarse del cuerpo. Me dice, se sentó en la cama, se empezó a elevar, tenía la misma figura de tu papá, todo.
dice que los miraba, a vos, a tu hermano, lloraba, y dice que había una luz grande arriba y se empezó a elevar. Y dice que cuando miró la luz, dice que nunca más volvió a mirar para abajo y se fue con la luz. Y dice que se cerraron como unos portones y no pudo ver más nada, pero que dice que fue impresionante. Yo, viste, yo te digo la verdad, yo se lo creí, pero sin dudas que la visión que tuvo la mujer y lo que dijo mi viejo, que fue parecido a lo que cuenta Cacho, que como que Dios les habla antes de la partida, o de alguna manera les hace llegar un mensaje. Y es verdad, y lo que decía Silvia, y él estaba en inconsciencia total, porque estaba como en coma, que lo único que era tiraba manotazo, pero cuando la pastora esta le habló, descansó en el momento. O sea, el Espíritu Santo él ya lo tenía, como dice Cacho, porque él había aceptado a Cristo, ¿no? Pero estaba inconsciente. Y así todo, escuchó la palabra de Dios en su inconsciencia, escuchó lo que le dijo la pastora, descansó y se fue tranquilo. Qué lindo, qué tranquilidad. Increíble, qué Porque hermosura. lo último que pierde el enfermo es el oído. Aunque está en estado inconsciente, el oído lo sigue escuchando. Así me dijo el médico, por lo menos. Bueno, mi Siempre mamá, dijo, cuidado lo que hablan delante de un enfermo inconsciente, porque está escuchando. Sí, es Sí, cierto. muchos dicen que después de fallecido es como que sigue activado, es el último sentido que pierden. Seguramente. Ay, Dios. Bueno, Pero bueno. más o menos está respondida la pregunta. Yo conocí al papá de Leo y cuando se convirtió al Señor, me acuerdo que hizo una revolución en su casa, limpió todo lo que tenía que sacar. De hecho, también se convirtió la mamá de Leo, que tenía un montón de ataduras. Lo contará Leo como testimonio también. Y Dios hizo cosas preciosas. Así que con esta parte, si me la contaste, no me acordaba. La verdad que no me acordaba. Pero No, bueno, no lo suelo contar, ¿viste, Hernán? sí. Pero lo que pasa es que es un testimonio tan fuerte como que después de eso, ¿cómo no creer, no? Claro. Así que bueno, gloria a Dios. Bueno, ¿alguna otra pregunta más del tipo teológica? Hay algunas preguntas que realmente, no todos tenemos textos bíblicos, por supuesto. Entonces uno suele apoyarse en experiencias propias o de otros, ¿sí? Y por eso está bueno contar esto, porque más allá que a veces uno puede extenderse un poquitito más, realmente después lo puede ayudar, toda esa información queda en uno y después la aplica en diferentes contextos. Así que nada creo que es nada está de más lo que hablamos. Todo realmente se puede capitalizar para el reino de Dios, para el testimonio, ¿sí? Ahí está Juliana que levantó la mano. A ver, Juliana, puedes activar el micrófono y puedes preguntar. Hola, buenas tardes a todos. Hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, acá estoy con mi esposo tomando unos mates, perdón por tomar, pero acabo de llegar del trabajo y estoy partiendo unos mates. Está bien, está bien. Él está escuchando, así que no, gracias. Un saludo grande para él. Sergio se llama. Sergio, bueno, bienvenido Sergio. Saludos les mando a todos. Bueno, primeramente, bueno, agradecer por el testimonio. Es muy fuerte, está muy bueno saber, entender un poco, y basándonos más o menos en esto, mi pregunta es con respecto a la Biblia, ¿no? Y en los tiempos de justamente en el momento en que Judas, ¿no?, traiciona a Jesús. Y basándome en la primera pregunta no me acuerdo el nombre de el muchacho que hizo la pregunta, digamos, la primera pregunta,
era en qué personas son salvas y van al cielo y qué personas creemos que no, o cuál haya sido cómo habrá terminado, ¿no? Judas, ¿no? Que después de, bueno, de que todos sabemos que digamos, que traicionó a Jesús, ¿fue salvo, fue al cielo, o fue perdonado, o no? Cada uno creo que es una pregunta muy compleja. Yo creo que no, pero quiero saber si alguien me sabe explicar un poco mejor, o si ¿se entiende más o menos mi pregunta cuál es? Sí, sí. Sí, si Judas fue salvo o no después de traicionar a Jesús. Básicamente Claro. sería esa más o Sí. menos para puntualizar. Sí, yo entiendo que hubo un remordimiento que no lo dejaba con seguir viviendo, como quien dice, y bueno, y tomó la decisión de ahorcarse, ¿no? De terminar con su vida. Y eso es lo que me hace ruido, ¿no? Porque a pesar de que sabemos que estaba escrito que Jesús sabía que él lo iba a traicionar. ¿Fue como usado o fue también por un poco como era él? Bueno, está clarita la pregunta. No sé si alguien quiere responderla, si no yo puedo dar mi opinión. Bueno, llegó la Marisa, así que le damos la respuesta a ella. Bienvenida Marisa. Hola. Hola, Marisa. No sé si alguien quiere responderla la pregunta. En realidad tiene un texto bíblico, hay un respaldo bíblico de lo que pasó realmente, como dijo ella, la tradición. Pero uno dice, hay un misterio realmente en esto, como la Biblia está llena de misterios, ¿no? ¿Por qué Israel, esperando y siendo discipulado durante tantos siglos, cuando viene el Mesías, finalmente, en esos misterios que después Pablo dice es un misterio del amor de Dios, ¿por qué finalmente lo rechazan al Mesías? Que tanto lo esperaban, una vez que aparece, ellos esperaban esperaban otra cosa, y es parte del misterio. Este también es un misterio, el hijo de perdición, llamado así. Dijo Jesús que él como ese buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿sí? Por eso es el buen pastor, justamente. Y dice que no perdió ninguna, salvo el que ya estaba estipulado que sería de perdición. No hay mayor misterio que eso, es así. Él decidió traicionarlo y fue parte de toda esta historia que desenlazó en que después se arrepintió, y fue tal lo que sintió ese remordimiento porque sabía que estaba traicionando el mismo hijo de Dios. Entonces se ahorcó, e inclusive el lugar donde cayó su cuerpo, que se despedazó, no me acuerdo si fue comido, la verdad que no me acuerdo bien el texto bíblico, no habría que buscarlo, pero comido por los chanchos, los cerdos, es decir, un final totalmente más que trágico, y la culpa que le agarró fue tan grande que se suicidó. Entonces, es más, lleva el lugar donde se murió, donde se mató, lleva un nombre realmente con maldición. ¿Vos querés decir algo, Estelita? No, termina que después te pregunto. Es una pregunta. Bueno, entonces se lo conoce así, pero realmente es un misterio, pero ya estaba anunciado inclusive desde el Antiguo Testamento. Yo te voy a deber la escritura, pero ya estaba anunciado que iba a ser traicionado. Es decir, no es que lo tomó por sorpresa y se le fue de las manos a los planes de Dios todo esto. Entonces ya se sabía que iba a ser así, inclusive desde el Antiguo Testamento. Hay versículos que respaldan, no solo describe la muerte por crucifixión, por traición, por todo, sino que yo te prometo que te voy a buscar, si no me equivoco, hasta nombra que iba a ser por dinero, ¿entendés? Por plata. Entonces, hasta ahí te puedo responder yo. No sé si el pastor quiere acoplar algo más. Sí, bueno, lo que vos decías está en San Juan capítulo 17, verso 12. Cuando estaba con ellos, Jesús dice esto, ¿no? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Salmo 41.9. Ahí donde está el Salmo 41.9 que habla de eso.
Jesús no se iba a equivocar, y el que dice que no, si se hubiese perdonado, no, si él lo hubiese, entonces se equivocaba Jesús en elegirlo. Jesús no se equivocaba. O sea, él dice que ninguno se perdió, el que se perdió fue Judas. Se perdió. Y aparte que los suicidas no entran en el reino del Señor. Y él se suicidó.